Entonces, en la primera parte vamos a mirar qué es una función definida por partes, cómo se define una función por partes. En otro libro la llaman no solamente por partes, sino que la llaman por tramos, por tramos. En la segunda parte vamos a ver lo que es combinación de funciones. Esta parte ya ustedes la manejan, es simplemente el álgebra de funciones. Sumar dos funciones, restar dos funciones, multiplicar dos funciones, dividirlas. Aquí, cuando se habla de álgebra de funciones, es que para la combinación de funciones se manejan las mismas propiedades de los fraccionarios. O sea, si usted sabe sumar fraccionarios, restar fraccionarios, multiplicarlos, dividirlos, entonces son las mismas propiedades que se aplican aquí en la combinación de funciones. La parte de composición de funciones, esta parte sí es nueva, esta sí le vamos a poner mucho cuidado, composición de funciones. Y nos faltaba de la clase anterior cómo vamos a obtener el dominio de manera analítica. Aquí también vamos a poner mucho cuidado en la obtención del dominio de manera analítica porque, digamos, los estudiantes manejan la parte de inecuaciones, desigualdades, como si fueran ecuaciones, y no es así. Entonces, yo les voy a enseñar como un procedimiento mucho más sencillito. Entonces, vamos a la primera página. Entonces, aquí tenemos lo que es la definición de funciones definidas por partes. Ustedes están observando en la parte de abajo el nombre de la función f de x igual, y observen que hay una llave. Y en la llave aquí tenemos una función que es y igual a x a la 2. Recordemos que esto es lo mismo, esto es como si fuera la y. Entonces vamos a tener dos funciones. Arriba hay una que es y igual x a la 2. Y la de abajo es y igual x más 1. Entonces, en esta parte vamos a encontrar las fórmulas. Y aquí al lado derecho, estas inecuaciones que hay acá, x menor que 0, x mayor o igual que 0, esta parte la llamamos los condicionales. Condicionales. Entonces aquí me van a poner cuidado. Donde está la x, haga de cuenta que usted tiene su vista ahí, el ojito. Su ojo está ahí. Entonces, ¿cómo se lee? X, cuando usted ve una sola punta, dice x menores que 0. Menores que 0. Menores. Y los menores están siempre al lado izquierdo del eje de la X. Y cuando tiene el ojito aquí abajo, usted ve dos puntas. Entonces se lee mayores. Mayores. Los mayores que están al lado derecho. A la derecha. Y observen que la definición dice, vamos a leer la definición. Dice, una función por partes es una función que puede implicar dos o más expresiones o fórmulas, ¿sí? Cada una definida en partes distintas sobre el dominio de f. ¿Qué quiere decir? Que este valor que aparece acá, ojo, este 0, significa que en x igual a 0 partieron el dominio. Partieron el dominio. Aquí vamos a tener una gráfica al lado izquierdo y otra gráfica al lado derecho. Partieron el dominio en ese valor, en x igual a 0. Entonces, digamos que la primera función es y igual a x a la 2, pero solamente es válida para los x menores que 0. En cambio, la otra es y igual, vámonos por acá, y igual x más 1, pero ese solamente es para los valores de x que sean mayores e iguales que 0. Entonces vamos a suponer que a usted le están preguntando lo siguiente. Te dicen, pues hay que saber evaluar una función por tramos. A usted le dicen, por ejemplo, hallar f de menos 2.
¿sí? O sea, ¿cuánto vale? Aquí le están diciendo que cuando X sea igual a -2, ¿cuánto vale la Y? ¿Sí? Entonces usted tiene que venir a preguntar acá, ¿sí? Aquí, donde está el ojito. -2 es menor que 0, entonces es verdadero, entonces cumple. Entonces usted va a trabajar en esta primera fórmula, con Y igual a X a la 2. Entonces viene y pregunta acá, entonces lo trae para acá y dice f de -2, o sea que esto es cuando X vale -2, lo reemplaza en la fórmula. Recuerde que al reemplazarlo me debe colocar paréntesis, así, donde está la X, -2 al cuadrado. Entonces esto le va a dar 4. O sea que la Y le dio 4. Entonces aquí 4. Entonces tenemos que sabernos ubicar. Si nos dan otro valor y le dicen a usted hallar el valor, digamos que de f de 3, ¿cierto? Están diciendo que f de 3, aquí en f de 3, x va a tomar el valor de 3. Entonces vamos a hallar cuánto vale la y. Entonces tenemos que volver a preguntar acá. 3 es menor que 0, falso, entonces no podemos trabajar en esta. 3 es mayor que 0, sí, es verdadero, entonces trabajamos en y igual x más 1. Entonces venimos acá y decimos f de 3, o sea, cuando x vale 3, entonces la vamos a reemplazar acá en x más 1, porque ahí cumple para los valores mayores o iguales que 0, ¿cierto? Yo corro acá aquí un poquito y coloquemos la x, ¿cierto? X mayores que 0 o iguales que 0. Entonces, como x vale 3, es mayor que 0, cumple ahí. Entonces, reemplazamos el valor dentro de paréntesis donde está la x, ¿ya? Me refiero a esto. Lo mismo hicimos acá donde está la x, colocamos entre paréntesis, más 1. Entonces, esto es lo mismo que tener 3 más 1 igual 4. O sea que la y nos dio 4. Entonces, esa pues la idea con las funciones por partes. No solamente es distinguirlas, sino también saber evaluarla. Un valor que nos den de x, sabernos ubicar en la función por partes y saber hallar el valor de la y. Esta es otra función por tramos. Observen que ya aquí tenemos tres fórmulas. Recuerden que esto es la y igual. Entonces hay una fórmula para los x. Recuerden que me paro a este lado, veo una puntica, x menores que 0. Otra solamente al valor x igual a 0. O sea, cuando x vale 0, tengo que hallar la y. Entonces la y vale 0. Cuando x mayores que 0, utilizo la fórmula y igual x más 1. Entonces observen acá que aquí tengo para los x menores que 0. ¿Cierto? Me estoy refiriendo a esta parte de acá. Entonces, para los x menores que 0, la fórmula es y igual menos 1. Esta se conoce con el nombre de función constante. Función constante. Pero solamente es válida, como les digo acá, para x menores que 0. Entonces observen en la grafiquita de abajo, yo le voy a marcar acá los valores, digamos, 0, este es menos 1, menos 2, menos 3. Digamos que esta gráfica sigue para acá, este es menos infinito. Digamos que por aquí tenemos el menos 10. Esta gráfica también sigue por acá, así. También sigue hacia allá. Entonces aquí digamos que este es x, ya este es más infinito.
Y seguimos marcando, entonces este es 1, el 2, el 3. Hacia arriba este sería 1, 2, 3. Hacia abajo este sería -1, -2. Entonces miremos que hay que mirar primero dónde partieron el dominio. Entonces lo que yo les decía ahorita, aquí solamente aparece el 0. ¿Sí? Entonces en x igual a 0 se partió el dominio. El dominio, recuerda que es en el eje de la x. Entonces, vamos a resaltar acá que partieron aquí exactamente en el valor de 0, nos partieron el dominio. Entonces vamos a tener una gráfica. Aquí, este es el lado izquierdo, y este sería el lado derecho. Entonces, para los menores que 0, vamos a tener una recta horizontal llamada y igual a -1. Observen aquí abajo. Y es igual a -1 cuando x es menor que 0. Eso significa que cuando tengo valores negativos, ya recuerda que la gráfica va hacia acá. Entonces, mire, cuando x vale -1, la y vale -1. Cuando la x vale -2, la y vale -1. Cuando x vale -3, la y vale -1. Cuando x vale -10, ya también vale -1. Entonces, por eso se llama función constante. Y igual -1 es una función constante que para cualquier valor negativo, x menores que 0 son los negativos, siempre la lleva a valer -1, por eso se llama función constante. La segunda función, esta que tenemos acá, y es igual a 0 cuando x es igual a 0, entonces ahí solamente vamos a tener, aquí cuando x vale 0, entonces nos están diciendo que la y es igual a 0, entonces ahí vamos a tener es un punto en el origen. En el origen x0, y0. Ese punto es este que está acá, en todo el origen. Es acá, y0, x0. Ese es el punto que aparece ahí. O sea, no solamente son gráficas de funciones, sino también ahí pueden haber ubicado puntos. La gráfica que está al lado derecho, para los x mayores que 0, entonces para los x mayores que 0, la gráfica es una función lineal, una línea recta, y igual x más 1, la que está al lado derecho. Aquí dice y igual x más 1 para los x mayores que 0. Ya ustedes saben cómo se traza una línea recta, simplemente se le dan valores. Por ejemplo, si aquí reemplazamos a x por 1, nos da, cuando x vale 1, entonces la y va a valer 1 más 1 vale 2, que sería este caso. Cuando x vale 1, entonces la y va a valer 2. Le damos otro valor a la x, por ejemplo 2, entonces 2 más 1 nos va a dar 3. Y usted sabe que una línea recta la podemos trazar con 2 puntos. Y recuerden que esta gráfica, esta línea recta sigue en esta forma, hacia el infinito. Bien, recuerden que una línea recta no tiene pues, principio ni fin. Pero como solamente es válida para los x mayores que 0, solamente es válida para los x mayores que 0, la recta y igual a x más 1. Entonces observa que exactamente donde partieron el dominio, en x igual a 0, tenemos un punto, que es cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, ¿cómo dibujan estos huecos? Estos huecos es porque le dan valores muy cercanos a 0. Por ejemplo, si aquí le colocaron, digamos que aquí está 0.001. Entonces, aquí y igual 0.001 más 1 me da casi 1, 1.001. O sea, aquí pegadito, que sería este valor.
Entonces, ¿cómo dibujan el hueco? El hueco simplemente es que como ese valor no se puede tomar, entonces, si usted dice acá, mira que aquí son los menores que 0. Entonces, cuando es exactamente 0, entonces en -1, usted me dibuja un hueco. Y para la otra, x mayores que 0, como no se puede tomar el 0, si usted lo toma, 0 más 1, la y daría 1, pero en 1 me dibuja un hueco. Eso es como todo lo que tenemos que entender con lo que es la función por tramos. Si yo tengo una función f de x y tengo otra función g de x, si les voy a sumar, ¿qué obtengo? Tengo una sola función, haciendo las operaciones matemáticas de la suma de las dos funciones, obtengo la función suma, ¿cierto? Esto me representa la función suma. Y si tengo dos funciones y las resto, te voy a tener la función diferencia o la función resta. Si tengo dos funciones y las estoy multiplicando, te voy a tener la función producto. Función producto. Si las estoy dividiendo, si tengo de la función f y la de función g y hago la división de ellas, entonces voy a obtener la función, esto también recibe el nombre de función racional o cociente, cualquiera de los dos, función racional o cociente, es lo mismo. Y ahí tengo que poner cuidado que en el denominador no puedo tener el valor 0. O sea, la función g de x en el denominador no me puede generar el valor 0. Porque la división por 0 no está definida. 3 dividido 0 me da indeterminado. La calculadora no es capaz de hacer ese cálculo en los reales. 3 dividido 0, eso se dice indeterminado, ¿sí? Indeterminado. La calculadora no es capaz de hacerlo. En cambio, 0 dividido 3, esto sí nos da 0. Ese no tenemos problema. Entonces, el problema es que no puedo tener división por 0. Si el dominio de f, la función f, es el conjunto x1 y el dominio de g es el dominio del conjunto, es el conjunto x2, entonces lo que necesitamos saber acá es que el dominio de la suma, la resta y la multiplicación es la intersección de los dos dominios. Ojo. Intersección de los dos dominios. Ahorita lo vamos a hacer con ejercicios. Y hay otro caso ya muy particular y es cuando tengo el cociente. Entonces, el dominio de la división o el cociente es la misma intersección, pero teniendo cuidado de que no me vaya a dar división por 0. Entonces, esa es la advertencia que tenemos ahí en cuanto al tema de combinación de aritméticas. Ya en la página siguiente es el tema nuevo en cálculo diferencial que ustedes no lo han visto. Te lo vamos a explicar bien. Se llama composición de funciones. Composición de funciones. Entonces dice por acá dice, si tengo dos funciones, pueden ser 3, pueden ser 4, las que usted quiera tomar, pero aquí nos dicen por definición que si tenemos dos funciones llamadas f y g, entonces la composición de f y g denotada es la forma como la vamos a escribir matemáticamente. Y se lee así como está, denotada por f o g. F o g es la definición, es la definida por la siguiente forma. Entonces observen acá que esto aquí, esta es la primera función y esta es la segunda. Entonces la segunda va a ir dentro de la primera, ¿sí? Entonces, esta f de g es la función externa. Función externa. Y la que está aquí arriba, adentro, esta la llamo a llamar la función interna. Interna. Abajo tenemos otra disposición diferente, esta ya sería G o F, pero es lo mismo. G, F va dentro de G. F iría dentro de G. Si yo tengo F o G,
f o g de x. Entonces, vamos a colocar que esta es la primera función. Primera función. Y esta es la segunda función. Entonces aquí, primero debo colocar, como esto va en esta dirección, va en esta dirección, g va a ir dentro de la primera. Entonces colocamos la primera, f, y donde tenga la x, voy a abrir paréntesis. Y adentro, donde esté el paréntesis, voy a colocar g de x. Entonces, esto sigue siendo, esta sería la externa, esta es la función externa, que sería la primera función. Y la que está adentro, esta sería la función interna, que sería la que está de segunda, la segunda función. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces por acá está el ejercicio, yo lo voy a poner un poquitico más grande para que lo veamos mejor. Entonces observen que hay dos funciones y hay dos preguntas. F de x, que nos están diciendo que es un polinomio que tiene x a la 2 más 3 por x. Y g de x es otro polinomio, 2x a la 2 más 1. Mire que cuando está expresada en polinomios es porque todo está en términos de sumas y restas, ¿cierto? Más adelante vamos a ver lo que es la función polinómica. Vamos a hacer la composición, mucho cuidado acá. Entonces, vamos a hacer primero vamos a hacer f o g. Y vamos a hacer f o g. Usted recuerda que yo les dije acá que la primera función es f, entonces la vamos a colocar así como está, pero donde haya x ponemos un paréntesis, cambiamos la x por un paréntesis. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería x, entonces paréntesis. Ese paréntesis va a estar elevado al cuadrado, más 3 por x, entonces otro paréntesis. Entonces ahí solamente tengo la externa, Recuerden, voy a volverme a la página anterior. Primero escribimos la externa y colocamos paréntesis donde tengamos la x. Y dentro del paréntesis vamos a colocar la segunda función. ¿Sí? Entonces la segunda función, que es esta, voy a dar esta función, la vamos a llevar donde encontremos los paréntesis. Y la vamos a colocar. Bueno, entonces la vamos a ingresar. 2x a la 2 más 1. Y aquí volvemos y repetimos 2x a la 2 más 1. O sea que g de x va a ir donde encontremos paréntesis en f de x. Ya lo que sigue es la parte matemática, operativa. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer distributiva. Este por este y este por este. Y aquí tenemos que desarrollar este trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Porque es una suma al cuadrado. Vamos a hacerla por acá. Entonces digamos que f o g va a ser igual. Entonces, y pongámosla aquí con negrito, digamos, el cuadrado del primero, ¿cierto? El primero lo vamos a elevar al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces lo tenemos que desarrollar así, ya lo hacemos, más, entonces 3 por 2, 6, y por x a la 2 nos queda x a la 2,
más 3 por 1, 3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estas operaciones acá. Entonces queda que f o g de x va a ser igual. Entonces ya podemos quitar ese paréntesis. Entonces nos queda 2 al cuadrado, 4 y x al cuadrado. Estos dos se multiplican, estos dos exponentes de x a la 4. Más 2 por 2, 4 x a la 2. ¿Sí? 4x a la 2 más 1. Y le vamos a sumar más 6x a la 2 más 3. Igual. Entonces ya para llegar a la respuesta final le tenemos que colocar los términos semejantes. Entonces, este es semejante con este, entonces los vamos a agrupar ahorita. Y este otro, este más 1, este más 1, lo quiero poner de otro color. Este más 1 es semejante con este más 3. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, 4x a la 4 está solito. Más 4x a la 2 más 6x a la 2 nos daría 10x a la 2. Y 1 más 3 nos daría más 4. Entonces observen que ahí tenemos la respuesta de la primera composición. La primera composición que nos estaban pidiendo era hallar f o g. Vamos a hacer la otra que nos están pidiendo, que sería hallar g o f. G o f. Entonces mire que ya la primera es la g. Entonces recuerden, donde está la g, la escribo de primera. 2 por, encontré paréntesis, ¿cierto? X, de un paréntesis al cuadrado más 1. Más 1. Y adentro, donde están los paréntesis, va a ir la segunda función, que es la f. Entonces la f es x al cuadrado más 3 por x. ¿Sí? Entonces ahí está solamente indicada. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer las operaciones matemáticas. Entonces sería tener 2 que va a multiplicar. Entonces aquí nos toca decidir qué va a ser. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cerramos el paréntesis y le sumamos más 1. Entonces, G o F, haciendo pues la parte operativa, nos va a quedar 2 que multiplica. Es X al cuadrado elevado al cuadrado, se multiplican las potencias, entonces queda X a la 4 más 2 por 3 daría 6 y X a la 2 por X, tener X a la 2 por X es tener X a la 2 más 1. Como tienen la misma base, se suman los exponentes. Entonces queda 6x a la 3 más 3 al cuadrado, entonces me quedaría 9, ¿cierto? 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado de x a la 2. Le sumamos 1 y ya nos toca hacer distributiva. Este por este, luego este por este y este por este. Entonces nos queda 2x a la 4 Profe, qué más... pena, le tengo una pregunta. Sí, Y no se le olvidó multiplicar el 2 por el x a la 2, allá en el trinomio. a ver, tener al cuadrado, elevado al cuadrado, entonces tener 2 por 2 a la 4, ¿cierto? Que ese es este que tenemos acá.
x a la 4, ¿cierto? Luego, este 2 y este, como se están multiplicando, aquí tenemos multiplicación, 2 por 3, 6. Y en cuanto a las letras, multiplicar x a la 2 por x, aquí lo tenemos arribita, las x a la 2 por x, el exponente de este es 1, entonces se suman los exponentes, queda x a la 3, que ese es este. Más, y este que está acá, recordemos que tener 3x a la elevado todo al cuadrado es tener 3 al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, ese es este. 9x a la 2, más este 1. Bueno. Y ahora lo que estamos haciendo es distributiva. Distributiva es 2 por x a la 4, 2x a la 4, más 6 por 2, 12. 12 x al cubo, más Profe, 9 por... Hola. Yo lo que me refiero es que hay un trinomio cuadrado en la mitad en el que es 2 veces el primero. Sí, pues en esa parte no se multiplica primero 2 por x a la 2 y después 2 por 3x. No, o sea, usted me está preguntando es que si no se había que hacer primero este por este por este. No, aquí en el trinomio, en la mitad del trinomio. Pero es que igual va a dar lo mismo. Él le está omitiendo que va a dar 2 por 1. A ver, Bueno. usted está hablando de este, ¿cierto? De este. Este que está acá. Es este de acá. O sea, cuando usted tiene, en matemáticas, cuando usted vio esto, a más b al cuadrado, o sea, ya vieron que era tener el primero al cuadrado, se toma el signo más, entonces 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí lo recuerdan? Eso es lo que desarrollamos ahí. Y este 2 lo dejamos, que está afuera, lo dejamos de último para hacer la distributiva como le hicimos acá, al final. Entonces, yo puedo hacer distributiva, ojo, puedo hacer distributiva cuando tenga aquí exponente 1. Si tengo un exponente diferente de 1, no puedo hacer distributiva ahí todavía. Bueno, de pronto ya me la cogió. Bueno. Sí, ya, profe. Listo. Entonces, aquí, para terminar ya, bueno, ahí ya quedó organizado, pero pongámoslo aquí como quedó, pues ya, G o F de X igual, entonces queda así como está, 2x a la 4, más 12x al cubo, más 18x a la 2, más 1, ¿sí? Yo quiero que alguien me lea lo que está encima de la carita que se está tapando los ojos, esa notica, alguien que me la lea. Nota. Si no las cumples, estás en riesgo de repetir la asignatura. Correcto. ¿Y quién me la leyó el nombre? Wendy. Wendy, muchas gracias. Y lo leyó despacio, como yo lo necesitaba. Sí, excelente. Entonces, vamos a mirar por qué la notica de si no las cumples, estás en riesgo de repetir la asignatura. Entonces, dice acá, las reglas sagradas del cálculo. Cuando digo sagradas del cálculo es que las tenemos que respetar y aprendérnoslas. Por acá dice, hay tres operaciones muy peligrosas. Hay 3 operaciones muy peligrosas que causan muchas angustias a los principiantes. Debemos aprenderlo en tu cerebro de inmediato. Ojo, debemos aprenderlo en tu cerebro de inmediato. O sea, lo tenemos que codificar en el cerebro. Codificar. Recuerda que el cerebro tiene millones de neuronas, pero vamos a gastar 3. Yo primero les voy a leer y luego les voy a decir cómo se la tienen que aprender. Entonces dice, en los reales está prohibido dividir por 0. 8 dividido 0. Recuerda que yo les dije que esto se dice que es indeterminado. Se lo voy a colocar aquí. Indeterminado. O sea, que es hemos venido hablando de puntos y huecos. Eso sería un hueco, o sea, que no tiene imagen, ¿cierto? No tiene imagen, indeterminado. Entonces dice aquí, es un primíparo
el que diga que el cociente de 8 dividido 0 es infinito, ¿sí? Es un primíparo el que diga que el cociente de 8 dividido 0 es infinito. Lo que pasa es que cuando veamos límites, cuando estamos trabajando límites, se va a presentar esto, 8 dividido 0. Entonces hay que hacer unos chequeos por el lado izquierdo del límite y por el lado derecho para saber hacia dónde se va la gráfica. Pero en operación como tal, 8 dividido 0 no es infinito, es indeterminado. Dado que este cociente de números o esta división de números no tiene sentido matemático. Entonces la primera regla que se van a aprender, voy a colocarlo aquí. La primera, si usted tiene una función f de x, digamos que f de x, y tiene que es 3 sobre a. Entonces la primera regla es que a debe cumplir que a tiene que ser diferente de 0. O sea, lo primero que vamos a hacer es que no puede tomar el valor 0. ¿Sí? Entonces ya la codificaron en el cerebro. División por 0 no está permitida. Eso es lo que se tiene que aprender hoy. La segunda regla dice que toda raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, de un número negativo no es un número real. No existe los reales. A los imaginarios sí, pero los reales no. Entonces la segunda regla, pongámosla acá. Segunda regla. Y se me la va a aprender así. Voy a poner los dos casos extremos. Si usted tiene raíz cuadrada arriba, digamos raíz cuadrada de A, y abajo, digamos que tiene un cociente, raíz cuadrada de B. Entonces observe que aquí está como combinado. Entonces, la que está aquí, la que está en el numerador, entonces A tiene que ser mayor o igual que 0. Raíz cuadrada de números positivos sí existe. Raíz cuadrada de 0, sí. Raíz cuadrada de 0 es 0. Pero tener 0 en el numerador no va a tener problema, porque 0 dividido cualquier número diferente del 0 me va a dar 0. Pero si abajo usted tiene otra raíz, esta b de abajo debe cumplir que b tiene que ser solamente mayor que 0. ¿Por qué solamente mayor que 0? Porque como está en el denominador, recuerda que en el denominador no me puede dar división por 0. Entonces le quito pues el igual. Abajo no puede cumplir que sea igual porque me queda división por 0. La tercera, digamos que es h de x igual logaritmo de a. Entonces, dice aquí que los logaritmos solamente están definidos para los números mayores que 0. Entonces, número no positivo, ¿cierto? Logaritmo de número no positivo no pertenece a los reales. Entonces, el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de los negativos tampoco existe. Solamente existe para los positivos, entonces, o sea, para los mayores que 0. ¿Sí? Recuerde que el 0 es neutro, de los mayores que 0. Entonces, aquí le voy a hacer la advertencia de que está dentro del logaritmo, el valor que esté dentro del logaritmo, a debe ser mayor que 0. Esas son las 3 reglas que se tienen que aprender y las vamos ya a empezar a trabajar. Vamos a trabajar con ellas. Para la siguiente función, determinar el dominio. Si usted observa, ahí tenemos una función racional o cociente. Función racional o cociente, ¿cierto? Una función racional o cociente está formada por dos funciones. Entonces, arriba en el numerador tenemos una función cuadrática y en el denominador tenemos una función polinómica. Entonces observen que aquí vamos a tener dos problemas. Ahí tenemos que poner cuidado con dos reglitas sagradas del cálculo diferencial. Una de ellas, ¿cuál es? Entonces, ojo, esto de adentro, x al cuadrado menos 1 debe cumplir que sea mayor e igual que 0. Porque incluye el igual, porque está en el numerador. Y la de abajo,
esta de abajo tenemos que poner mucho cuidado porque tiene que ser diferente de 0. O sea, que 2x al cuadrado menos 5x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Cuando ustedes resolvían una función cuadrática, hallaban los valores de x de esa función cuadrática, entonces encontraban dos valores que podían ser los mismos o diferentes. Si era cúbica, encontraban tres valores de x. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, como es una función cociente formada por dos funciones, entonces vamos a llamar la que está arriba la función del numerador. Pongámosla acá. Vamos a mirar primero el numerador. ¿Y qué vamos a hacer en el numerador? Encontrar los valores que puede tomar la x dentro de esa raíz cuadrada. Entonces aquí es donde va a empezar el procedimiento que yo manejo. Si usted no sabe manejar la parte de las funciones, digamos, lo que llamamos inecuaciones o desigualdades, que es diferente a las ecuaciones, entonces lo que yo me estoy refiriendo es esto. Tener x al cuadrado menos 1 igual a 0 es diferente a tener x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. ¿Cierto? Usted aquí puede hacerlo muy fácil. Usted puede pasar de un lado para el otro. Entonces, menos 1 lo pasa como 1. Luego saca, aquí puede sacar entonces raíz cuadrada de x al cuadrado. Y aquí tiene que colocar más o menos raíz cuadrada de 1. Porque hay dos valores, x igual a 1 y x igual a menos 1, como lo vieron en matemáticas. Pero en inecuaciones no pueden hacerlo así como está acá. Usted no puede hacer esto. X al cuadrado. Y aquí pasar esto como menos 1. ¿Sí? No lo puede hacer así. Como más 1, perdón. Más 1. No puede pasarlo así. Sino que lo tiene que hacer de esta forma. Tiene que hacerlo así. X al cuadrado. Entonces aquí tiene menos 1. Entonces le tiene que sumar más 1. Y al otro lado, sumarle también 1. Entonces ahí elimina este y este de acá. Entonces ya le queda x al cuadrado mayor o igual que 1. Y seguirle trabajando como se maneja pues en ecuaciones. Entonces, el procedimiento que yo les voy a enseñar, simplemente esas inecuaciones yo las parto en dos. Me explico. Aquí tenemos que analizar en la parte de arriba, analizar x al cuadrado menos 1 mayor e igual que 0. ¿Sí? Entonces yo acá voy a analizar primero el x al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Y aquí voy a decir que son puntos. Son puntos. En la clase anterior, cuando veíamos el dominio, decíamos aquí son puntos. ¿Por qué son puntos? Porque el igual, este igual, lo tengo acá, es este igual. Si no estuviera el igual, entonces decía que son huecos, como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, por estar el igual, le digo que son puntos. Entonces, mire que primero voy a analizar los que cumplen que me dé igual dentro de la raíz, cuáles son los valores de x que hacen que la raíz adentro me dé 0. Entonces, seguimos trabajando. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. X menos 1, x más 1, igual a 0. Y cada uno lo vamos a igualar a 0 para hallar los valores. Cada parejita, esta también la vamos a igualar a 0. Entonces, arranquemos primero con x menos 1. X menos 1, si lo igualo a 0, desde aquí, entonces, despejando la x, me queda que x es igual a 1. Entonces ya encontré el primer valor. O sea que con x igual a 1, se me hace 0 esa raíz. O sea, si yo vengo acá, 1 al cuadrado, 1. Y 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. ¿Sí? Entonces, 0, 0 sería igual a 0. ¿Cierto? Estaría cumpliendo. Entonces, vuelvo y repito, colocamos aquí que es un punto. Es un punto. Vamos a mirar el otro. Entonces, el otro sería x más 1 igual 0. Entonces, despejando la x,
me queda que x es igual menos 1. Entonces encontramos el segundo valor, que nos dieron pues diferentes. También es un punto. Entonces mire que ya tengo los iguales, pero me faltan los mayores. Entonces, ojo el procedimiento que les voy a hacer. Simplemente trazamos una línea recta horizontal. Una línea recta horizontal. Voy a hacerla por acá. La marcamos. Entonces, este es el eje de la X. O sea, recuerde que el dominio es en el eje de la X. Entonces, acá estará más infinito. Y por acá, menos infinito. Digamos que aquí está el 0. Que por acá está el menos 1. Y por acá está, digamos, el 1. Entonces, vamos a ubicar esos valores que acabamos de encontrar. Entonces, que en 1 vamos a tener un punto. Lo dibujamos. Y en menos 1, otro punto. Pero la pregunta, aquí viene algo, y es que los mayores que 0, aquí, los mayores que 0, ¿cierto? No lo hemos hallado, ¿cierto? Entonces, para eso, el procedimiento es el siguiente. Vengo y formo o sea, estos valores, esos puntos me parten el dominio, entonces formo unos intervalos. Este intervalo se va a llamar desde menos infinito abierto hasta menos 1 cerrado. Este otro, entre estos dos puntos, se llamará desde menos 1 cerrado hasta 1 cerrado. Y este otro será desde 1 cerrado hasta infinito. Entonces lo que vamos a hacer es, de cada intervalo, vamos a escoger unos valores. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 voy a escoger el menos 3. Entre menos 1 y 1 me queda más fácil ahí escoger el 0. Y entre 1 e infinito, digamos que voy a escoger el 4. ¿Cierto? El 4, que estén dentro de esos intervalos, menos los extremos. Cuando yo tenga ya seleccionado un solo valor, porque para los otros va a cumplir igual, entonces lo traigo y lo llevo a la raíz, donde hayan raíz cuadrada, raíces pares, radicales pares o donde hayan logaritmos. Entonces, este menos 3 lo traigo acá donde está la raíz. ¿Sí? Y hago el chequeo. Menos 3 al cuadrado me da 9. 9 menos 1 me da 8. Entonces me pregunto, ¿raíz cuadrada de 8 existe en los reales? Entonces sí, yo puedo sacar raíz cuadrada de 8. Entonces vengo y le pongo estas rayitas para decir que todos estos valores cumplen. Cualquiera de estos me da una raíz par y adentro positiva. Luego vengo y tomo el segundo valor, el 0. El 0 lo traigo para acá, para la raíz, y chequeo. 0 al cuadrado, 0. 0 menos 1, menos 1. Y pregunto, ¿raíz cuadrada de menos 1 existe en los reales? Entonces, no, ese no me cumple. Entonces, estos sí cumplieron, estos no cumplieron. Y voy a tomar, me falta tomar de este intervalo el 0, perdón, el 4. El 0 ya está, el 4 lo traemos. También traemos el 4 para acá, para la raíz. Entonces, lo reemplazamos. Entonces, 4 al cuadrado, 16. 16 menos 1, 15. Les pregunto, ¿raíz cuadrada de 15 existe en los reales? Entonces, sí, como sí existe, les coloco las rayitas de esta forma. Entonces, recuerda que el dominio son los valores que pueden entrar a la función. Yo les decía a ustedes lo de la licuadora. ¿Cierto? Las frutas pueden entrar a la licuadora, sí. Una roca no puede entrar. Entonces, ahí ya tenemos en forma gráfica, ya analizamos. Los que me dan exactamente igual a 0, ya lo analizamos. Y los que nos dan mayor o igual que 0,
los mayores que 0, los tenemos que escoger un valor de esos intervalos, los llevamos donde hayan radicales pares o donde hayan logaritmos. Hacemos la operación con un solo valor de cada intervalo y miramos si cumple o no cumplen los reales. Entonces, el dominio, vamos a leer el dominio del numerador. Entonces, el dominio del numerador lo podemos leer. Entonces, son los intervalos donde nos quedó que sí. Entonces, sería de menos infinito a menos 1 cerrado, unido 1 cerrado hasta infinito. Entonces yo hago una pregunta, ¿ese procedimiento que acabamos de hacer, lo recuerdan bien o lo copiamos ahí debajito? Profe, copiémoslo ahí debajito. Sí, lo que acabé de hacer se lo voy a copiar ahí como una notica, para cuando estén Listo. estudiando. Gracias. Listo, vamos a colocarlo de una vez. Nota. Entonces, vamos a colocar aquí, primero. Encontramos, y esto lo volvemos a aplicar ahorita en otro ejercicio, encontramos los valores de X que hacen que la función sea igual a 0. Ahí dibujamos, recuerde que ahí dibujamos punto. O si son valores diferentes de 0, como el que vamos a hacer enseguida, entonces dibujamos huecos, que ese es el caso del denominador enseguida. La segunda notica, entonces, si tenemos radicales pares, o logaritmos, debemos escoger un valor de X, en cada intervalo. Y chequeamos dentro del radical par o logaritmo, para saber si existe en los reales. Entonces, esa es la notica que tenemos que tener presente para el desarrollo de los ejercicios de dominio analítico. Mucho cuidado, dominio analítico solamente. Bueno, entonces, no llevamos sino el numerador, nos falta el denominador. Entonces, yo voy a agregar aquí otra hojita nueva y vamos a ampliarla un poquito, porque nos falta trabajar. Vamos a hacerlo aquí, el denominador. Y recuerda que en el denominador tenemos que un polinomio, 2
x a la 2 menos 5x menos 3. Y recuerde que como está en el denominador, tiene que dar diferente de 0. No me puede dar división por 0. Entonces, para poder hallar los valores de x que hacen 0 ese denominador, vamos a manejarlo de esta forma. Digamos, 2x a la 2 menos 5x menos 3 lo vamos a igualar a 0. Y aquí vamos a decir que son huecos. ¿Por qué son huecos? Porque no incluye el 0, ¿cierto? Son diferentes de 0. Entonces vamos a decir que los valores de x que vamos a encontrar son huecos. Son huecos. Entonces, recuerde que huecos es así abierto. Entonces vamos a hacerlo factorizando. Entonces digamos que este está muy sencillo de factorizar. Lo podemos hacer por ensayo y error. Entonces, dos números que multiplicados entre sí me dé 2. Solamente es el 2 y el 1. Entonces coloquemos aquí 2x y aquí colocamos una x. Entonces al hacer el producto, este por este me da 2x a la 2, o sea este 2x a la 2 es este por este. Ahora, me fijo acá, entonces este fue el primero que miramos, 2. Este menos 3, el menos 3, entonces para que me dé menos 3, dos números que multiplicados entre sí me dé menos 3 sería el más o menos 1 y el más o menos 3. Solamente tengo una parejita, por eso digo que está fácil de hacerlo por ensayo y error, tanteo. Entonces, pero tengo que cuidarme de que aquí me dé menos 5 en la mitad, que es dos números que multiplicados entre sí me dé menos 3, o sea, el 3 y el 1. Pero que sumados y restados me dé menos 5, no me da, porque el 3 y el 1, si lo sumo, me da 4. Y si lo resto, entonces, dependiendo, me da menos 2. Entonces, como yo tengo un 2 acá, para que me pueda dar menos 5, entonces, el 2 tendría que multiplicarse a este lado con el más grande de los dos, que sería el más 3. Entonces, pongamos acá el 3, aquí, el 3. Entonces, aquí me da 2 por 3, 6x, 6x. Como me tiene que dar menos 5, entonces aquí le tengo que colocar el signo menos. Y ahí sí me da 2x por menos 3, me daría menos 6x. Y aquí necesito menos 5. Entonces, me falta colocar un número que es el 1. Entonces, coloco el 1 acá. Y el signo que debe llevar es contrario porque me tiene que dar menos 3. Entonces aquí tengo el menos, aquí me tiene que colocar el más. ¿Cierto? Entonces, ahí ya me quedaron organizaditos. Si yo hiciera la prueba, me quedaría este por este, 2x a la 2. Este por este, menos 6x. Este por este, me daría más una x. Y este por este, menos 3. Y haciendo pues ya la suma, entonces quedaría 2x a la 2 acá. Este con este quedaría menos 5x y menos 3, entonces está cumpliendo. Entonces realmente me quedaron bien. Otra forma de hacerlo es utilizando la fórmula general cuadrática. Si yo utilizo la fórmula general cuadrática, los encuentro de una vez, ¿cierto? Los puedo hallar de una vez y no tendría tampoco pues problema, lo puedo hacer con la fórmula general cuadrática de una vez. Entonces, ¿qué sigue? Cada parejita de estas la tenemos que igualar a 0, cada una, para poder hallar los valores de x que me hacen 0 ese denominador, que son los prohibidos. Entonces arranquemos con la primera parejita. 2x más 1 igual a 0. Paso el 1 a restar y me queda, ese 2 que está ahí multiplicando pasa a dividir, entonces me queda que x es igual a menos 1/2. Ese es el primer valor que me hace 0 ese denominador. Entonces, este es un hueco. Es un hueco. Hueco. Y la otra parejita es x menos 3 igual a 0. Despejando la x me queda que es positiva. X igual a 3. Este es el otro.
valor de X, que es un hueco. Y vuelvo el procedimiento es el mismo. Vuelvo y hago otra recta. Hago otra rectica. Este sigue siendo X porque estamos hablando del dominio ya del denominador. X más infinito menos infinito. Por aquí ubico, digamos, el 0 acá. O hagámoslo por aquí. 0. Digamos que aquí tengo menos un medio. Por acá tengo, digamos que por acá está el 3. Dibujo los huecos. Entonces en menos un medio hay un hueco. Uno de color azul. Un hueco. Y en 3 también. O sea que esos son los valores que no puede tomar el denominador porque me da 0. ¿Sí? Si yo lo reemplazo acá. 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. Menos 5 por 3 daría menos 15. Y menos 3 daría 18, menos 15, menos 3, 0. 0, me estaría 0 igual a 0. Entonces, ese valor lo tengo que descartar. Entonces, yo hago una pregunta. En la función que estamos analizando, que es esta, ahí devolví la paginita. Esa función que estamos analizando, ¿sí? Ojo, en el denominador, tiene radicales pares o logaritmos. En el denominador. No, señor. Eso no tenemos. Entonces, ahí no tenemos que formar, ¿cierto? Ahí no tenemos que formar los intervalos. Entonces, simplemente lo que hacemos es que todo el resto, o sea, todos estos son válidos, todos los podemos tomar, menos esos huecos. Estos huecos no los podemos tomar. Entonces, aquí ya podemos leer el dominio, ojo, el dominio del denominador desde menos infinito hasta menos un medio abierto, unido, menos un medio abierto, hasta 3 abierto, unido, 3 abierto, hasta infinito abierto. Ese es el dominio del denominador. Entonces, en este momento tenemos dos dominios, el del numerador y el del denominador. Entonces, recuerde que la teoría dice, yo voy a devolverme acá a buscar la teoría, por acá, en este. Observen, cuando tengo una división, se dice que el dominio recuerda que F tiene dominio X1 y G tiene dominio X2, ya los encontramos. Entonces que el dominio de la división es la intersección de los dos dominios, la intersección, poniendo cuidado que no me vaya a dar división por 0. Entonces, por eso estamos aprovechando esa función que nos dieron, que es una función racional, para analizar el numerador aparte, el denominador aparte, y ya vamos a hallar, yo lo voy a colocar aquí, ya vamos a hallar es el dominio de la función g de x, ¿sí? Que es la intersección del dominio del numerador intersectado el dominio del denominador. Es lo que estamos haciendo, entonces lo vamos a hallar. Entonces, tenemos que hacer otra recta donde vamos a llevar los dos dominios, el del numerador y el del denominador. Entonces vamos a hacerla aquí bien grande. Digamos que x más infinito menos infinito. Y digamos que por acá tenemos, digamos que el 0 está por acá, 0. Por aquí digamos que está el menos un medio, el 1. Por acá el menos 1. Por aquí estaría el 1 que también está. También habíamos encontrado el valor 3 y el valor 5. Entonces recordemos que el dominio del numerador, voy a devolverme, vea la grafiquita por acá. Mire, la vamos a llevar exactamente igual. Aquí está. ¿Sí?
puntos rojos en -1 y 1. Y entre -1 y 0 no hay nada de gráfica. Te la voy a llevar para allá. Aquí. 3 en -1 y 1, 3 puntos rojos. Coge el color acá. ¿Sí? Y voy a hacer las rayitas. Pues recuerda que estas iban en esta forma hasta -1 cerrado. Y la otra desde 1 cerrado. Por acá, este 5 pues no había necesidad. Borremos. Entonces, por acá, rayitas. Y entre -1 y 1 no habían nada de rayitas rojas. Y el que acabamos de hacer, observenlo acá, en -1 medio tenemos hueco y en 3 hueco. Y el resto es azul. Entonces, entre -1 medio, hueco, aquí, hueco acá, y en 3 hueco. Y rayitas el resto. Entonces, vamos a usar todo esto de rayitas. Miren, o sea, ahí donde está el hueco. Entonces, ahora necesito que alguien me lea. Recuerda que el dominio de los dos es la intersección. Y la intersección, recuerda que cuando viene un conjunto, la intersección son los elementos o valores que son comunes a los dos. Entonces, alguien que me lea el dominio de la función g de x. Alguien que empiece y me diga de tal parte a tal parte. Unido de tal parte. Sí. Sería de -infinito abierto Sí. hasta -1 cerrado. Excelente. Unido. Unido desde 1 cerrado. Sí. Hasta 3 abierto. Correcto. Unido. Unido, 3 abierto hasta más infinito. Excelente. 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 Entonces, vamos a seguir practicando con otro ejercicio que tenemos tiempo. Vamos a mirar otro ejercicio, pero este ya vamos a hacerlo. Observen acá. Entonces aquí ya tenemos dos funciones, la función f de x y la función g de x. ¿Sí? Pero nos están pidiendo, ojo, ojo, hallar el dominio de la resta de g de x menos f de x. Ahí no nos están diciendo hallar g menos f de x. O sea, restar primero, no. Nos están diciendo es hallar el dominio de la resta. Entonces, por eso yo quiero devolverme acá para advertirlos que si usted en un examen se pone a hacer la resta de las dos funciones para que le queden una sola, va a perder mucho tiempo. Entonces, me voy a devolver por acá a la teoría. Mírela acá, vuelvo acá. Te dice, si usted tiene que restar dos funciones, esta es la función resta. ¿Cómo se forma? Simplemente coger las dos funciones que le digan y restarlas. Pero a usted le están pidiendo es hallar, ojo, hallar el dominio de la resta. Mira acá. El dominio de la resta es simplemente la intersección de los dos dominios, que eso es lo que vamos a hacer. No ponernos a hacer la resta primero y no hacer el dominio de cada uno. Vamos a hallar el dominio de f, luego el dominio de g, y luego hacemos la intersección de los dos dominios. Voy a volver al ejercicio. Aquí está planteado. Entonces vamos a arrancar primero. Vamos a arrancar primero con el dominio de f de x. Esa no tiene radicales todavía. Entonces arranquemos primero con. Vamos a hallar acá el dominio. Entonces hay una preguntita. En esa función que tenemos ahí, que es una función racional, la pregunta es, en el numerador, aquí en el numerador, ¿tenemos radical par o logaritmo? En el numerador. No.
Entonces, No. aquí no hay problema. No hay problema. Ahí el dominio ahí son todos los reales, desde menos infinito a infinito. Ahí no hay problema. Pero en el denominador, aquí x menos 5 debe cumplir que sea diferente de 0. Entonces, alguien que me diga ahí por tanteo y error, ya, ¿qué valor no puede tomar la x ahí? El El 5 cinco. positivo. Excelente, el 5. Pero vamos a hacer pues como el procedimiento matemático, como dice pues, pero ya de entrada se sabe que el 5 sería que un punto o un hueco. Hueco. Un hueco. Y el resto de los valores, todos se permiten, pero vamos a copiarlo de todas maneras. Entonces digamos aquí que x menos 5 tiene que ser diferente de 0. Y aquí es un hueco. Y hagamos el procedimiento. X menos 5 igual a 0. Y despejando la x, me queda x igual a 5. Es un hueco. Hacemos la misma recta. Hacemos la misma recta. Vamos, esto ya sabemos que es x igual a 5. Vamos a hacer la grafiquita. Entonces, pongamos acá. Menos infinito. Por acá, más infinito. Y este es x. Digamos que por acá está el 0. Y el valor que nos dio fue 5. Y que en 5 tenemos un hueco. Acá, un hueco. Entonces, como ahí no tenemos radicales pares, ni tenemos logaritmos, entonces ahí todos cumplen. ¿Sí? Todos. Menos el 5. Entonces este dominio sí es muy fácil sacarlo. Yo lo voy a copiar por aquí de una vez. Entonces, el dominio de la función f de x, acá, el dominio de f de x, te lo leemos muy fácil. Desde menos infinito abierto hasta 5 abierto unido. 5 abierto hasta infinito. Pero ya viene el que nos interesa a nosotros. Digamos el dominio de la función g de x. Voy a bajarlo un poquitico acá. La g de x que tiene un cociente y ahí tiene un radical par. Entonces, voy a hacer una hojita nueva para que no nos quede muy abajo. Vamos a hallar el dominio de g de x. Y la voy a copiar ahí, g de x, que es igual a x menos 3 sobre raíz cuadrada de x menos 2 menos 1. Entonces, recuerden que arriba hay un polinomio, entonces el dominio no hay problema. El dominio ahí son todos los reales, es de menos infinito a infinito. Pero yo quiero que alguien me diga qué problemas tenemos en el denominador. ¿Uno solo o varios? ¿Y qué tipo de problema? El radical. Bueno, entonces, el radical. Entonces, cuando me habla del radical, es lo de adentro. Entonces, yo lo voy a poner acá. X menos 2, ¿qué debe cumplir? Debe ser mayor que x menos 2 debe ser mayor que 0. ¿Y por qué no igual? Bueno, mayor o igual que 0. Vea, No. mire, si yo tengo, digamos que tengo f de x así, que digamos que arriba tengo a y abajo tengo raíz cuadrada de b solito, ¿cierto? Si está así solitos, entonces aquí yo le cambio el color. Este b tiene que ser mayor que 0. Pero ojo, si el ejemplo es así, g de x, a sobre raíz cuadrada de b más c, digamos más c, ¿cierto? O menos c. Esta b, ya en este caso, b tiene que ser mayor
e igual que 0. ¿Por qué? Porque si aquí me da raíz cuadrada de 0, es 0, más c, entonces nunca me va a dar 0 aquí abajo en el denominador, ¿sí? No me va a dar 0, más c. Entonces, aquí me puede dar raíz cuadrada de 0, 0, más el valor de la constante. Entonces, como en este caso, mire que aquí es menos 1. ¿Qué valor no puede tomar aquí la x? O sea, para que me dé 0 dentro de la raíz, ¿qué valor de tomar x? 2. Eso, 2 Dos. menos 2 me da 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Y 0 menos 1, menos 1. Entonces, mire que no me estaría dando 0 en el denominador. Entonces, aquí, cuando vean ese tipo de ejercicios, póngale el 0. ¿Sí? O sea, que va a ser solamente mayor que 0 cuando el radical par esté solo. Cuando el radical par esté solo. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué otro problema tenemos ahí? ¿Qué otro problema tenemos? Que en la raíz no par negativo, no. No, eso lo vamos a analizar enseguida. ¿Qué otro problema hay? ¿Cuántas son las reglas sagradas del cálculo? 3. 3. Entonces, ¿cuál falta ahí? ¿Cuál falta analizar de las reglas sagradas del cálculo? Pues que el dominador no sea 0. Correcto. O sea, que falta analizar todo completo. Espérame un momentico. Aquí. Todo completo, todo el denominador tiene que ser diferente de 0. Te lo voy a copiar por acá. Entonces, el denominador es raíz cuadrada de x menos 2 menos 1 tiene que ser diferente de 0. Entonces, ahí tenemos los dos problemas separados. Entonces, vamos a analizar primero este lado izquierdo. Entonces, aquí, x menos 2, voy a analizar primero el igual a 0. Y digo que es un punto. Es un punto. ¿Por qué? Porque puedo tomar el igual, ¿cierto? El igual lo puedo tomar. Entonces, es un punto. Separando ahí la x, entonces queda que x es igual a 2. Entonces ya encontramos un primer valor para llegar ahorita a la gráfica. Y ese es un punto. Es un punto. Voy a borrar por acá. Por aquí borré. Y vamos a analizar el lado derecho. Y lo primero que vamos a hacer es analizar acá con azul. Entonces, raíz cuadrada de x menos 2 menos 1. Entonces lo igualamos a 0. Y decimos que es un hueco. Hueco. ¿Por qué? Porque tiene que ser diferente de 0. Entonces, como ya tenemos una igualdad, podemos pasar el menos 1 al otro lado a sumar. Y ahora le pregunto a alguien que me diga cómo podemos quitar esa raíz cuadrada. ¿Qué tenemos que hacer a ambos lados? Elevarlos al cuadrado, profe. Listo. Entonces elevamos al cuadrado y elevamos al cuadrado. Entonces se anula esta raíz con este exponente. Entonces nos queda que x menos 2 es igual a 1. X, entonces pasamos el menos 2 al otro lado a sumar. Y nos da, encontramos por acá, que, coloquémoslo acá, hay x igual a 3 es el otro valor, pero este va a ser un hueco. Es un hueco. Entonces ya tenemos otros valores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la gráfica, hacer otra grafiquita para el dominio de la función g de x. Entonces yo lo voy a subir para acá, ahí donde podamos ver los dos valores, y trazamos la grafiquita. Yo la, hagámoslo así.
Este es x más infinito menos infinito. Ubicamos los dos valores. Digamos que por acá está el 0, 0 por acá. Aquí está el 2 y digamos que por aquí está el 3, que nos quede bien para poderlo hacer. Entonces, en 2 tenemos un punto y en 3 tenemos un hueco. Entonces volvemos a preguntar. Yo lo mermo acá. Aquí, ahí está arriba, en la parte de arriba. En la función g de x, ¿hay radical par o hay logaritmo? Profe, sería que habría un radical, o me equivoco, por Sí, la raíz cuadrada. sí. Entonces ahí, según la notica que colocamos, recuerdan que tenemos que hacer intervalos, ¿cierto? Y ir a chequearlos allá. Entonces vamos a hacer los intervalos. Espere. Este de acá, de aquí hasta aquí, este se llama el intervalo menos infinito. Este sería de aquí a aquí, menos infinito hasta 2 cerrado. Este 2 cerrado hasta 3 abierto. Y este 3 abierto hasta infinito. Y recuerden que tenemos que tomar un valor en cada intervalo. Entonces aquí queda fácil el 0. Tomemos el 0, póngalo con verde. Entre 2 y 3 queda fácil el 2.5. Y entre 3 infinito, digamos que tomamos el 11, por ejemplo. 11. Entonces, tenemos que chequear dónde está la raíz. ¿Cierto? La raíz cuadrada. Entonces, cojamos el 0. Aquí. Vamos a tomar el 0. Venimos a la raíz. Acá y lo reemplazamos ahí. Entonces queda 0 menos 2 menos 2. Raíz cuadrada de menos 2. ¿Existen los reales? No, no. Entonces, esos valores no los podemos tomar. Ahora, entre el 2 y el 3, seleccionamos el 2,5. Vamos a llevarlo allá. Si falla con el 2,5, falla con cualquiera de ahí. Volvemos y lo traemos acá. 2,5 menos 2 me da 0.5. Raíz cuadrada de 0.5, ¿existen los reales? Sí, No. no, sí. No, yo no Sí, puedo... porque queda, pues, Sí, si usted lo coloca en sí, una calculadora, raíz cuadrada de Sí, 0.5, sí da, sí da. Entonces, aquí nos hagamos las rayitas. Entonces, estos sí se pueden tomar, estos. Entonces, me dijeron que estos no, estos sí. Vamos a tomar ahora, vamos a tomar el 11. Este 11 lo vamos a llevar también a la raíz. 11 menos 2 me da 9. 11 menos 2 me da 9. Raíz cuadrada de 9 me da 3. Entonces, sí existe. Entonces, todos los de ahí también existen. Entonces, los pintamos todos de azul. Así. Eso. Entonces, alguien que me lea el dominio de G de X. ¿Cómo quedó el dominio de G de X? Yo lo voy anotando por aquí. el dominio Sí, ¿de dónde? ¿Cómo queda? ¿De dónde a dónde? me quedaría Menos del 2 cerrado hasta 3 abierto, unido con 3 abierto hasta más infinito. Eso. Entonces, espéreme, yo saco otra hojita nueva y yo lo copio en la página siguiente para que hagamos ya el dominio de toda la función. Espérame, yo lo copio acá. Entonces, el dominio de G de X, me dijeron que era desde 2 cerrado hasta 3 abierto unido, 3 abierto hasta más infinito.
y copiemos el anterior. El anterior era el de f de x. Recuerde que el de f de x era todos los reales menos el valor 5. Este fue el del f de x. Y volvemos a hacer otra recta. Otro dibujito de la recta. X más infinito menos infinito. Y teníamos los valores, los que teníamos ahorita. Entonces, vamos a mirarlos en la gráfica. Ahí los tenemos, ¿cierto? Aquí los tenemos. Los valores involucrados son el 2, el 3 y el 5. El 2, el 3 y el 5. Y no, miramos la gráfica, nos devolvemos. Y la primera gráfica la tenemos acá, ¿cierto? La primera grafiquita la tenemos acá, que es la que está aquí en rojo. Todo con rojo menos el 5 tenemos un hueco. Vamos a hacerla ya. Entonces vamos a partir esto que nos quede bien. Digamos que por aquí tenemos el 0. ¿Sí? Digamos que aquí está el 2. Por acá está el 3. Por acá está el 5. Entonces ya sabemos que en el 5 tenemos un hueco. El 2 ahorita nos dio cerrado. Es un punto. Acá. Y el 3 nos dio un hueco. Entonces recordemos que la primera gráfica viene de esta forma, con color rojo. Entonces eran todos los valores menos el 5. Y la que acabamos de hacer, voy a devolverme, la que está aquí abajo, eran todos a partir del 2 cerrado, menos el 3. Entonces, a partir del 2 menos el 3. Bueno, entonces ahora sí, vamos, nos estaban preguntando era el dominio de G menos F, que era el dominio de G de X menos, o menos no, la intersección, recuerden, intersección del dominio de f de x, ¿sí? Que los tenemos allá en la parte superior y en la gráfica ya los tenemos intersectados. Entonces, alguien que me colabore haciendo lectura ya del dominio con los intervalos. Alguien que me lea las intersecciones. Profe, iría desde 2 cerrado Correcto. hasta 3 3 abierto, Sí. unido, 3 abierto hasta 5 abierto, Sí. unido, 5 abierto hasta más infinito. Correcto. Excelente. Excelente. Entonces, mire la forma tan sencilla de hacerlo sin tener que haber ido a hacer la resta. Ahí no nos están pidiendo la resta, entonces simplemente es hallar el dominio de cada uno y hacer la intersección de los dos dominios.